En 1954, después de que Vietnam se independizara de Francia, queda dividida en dos países, el estado preoccidental en el sur con Saigón como capital y el régimen comunista de Ho Chi Minh en el norte. En el año 1955, el general Dinh Diem asumió el poder en Saigón y se negó a la reunificación del país. Esto causó un descontento en la población y en los comunistas, que formaron el Frente de Liberación Nacional, más conocido como Vietcong. Estos recurrieron a la lucha violenta para recuperar el país. El arma antitanque que más utilizaban era el RPG-7, un arma poderosa y de buena potencia. En 1957 se formó un ejército de Vietnam del Sur llamado Ejército de la República de Vietnam, en el cual había organizaciones militares norteamericanas. El arma más utilizada por ellos fue el fusil de asalto M16A1, que tenía un alcance de 350 a 400 metros. En 1960, Vietnam del Norte habló acerca de una reunificación con ayuda de China y la URSS. Estados Unidos apoyó militarmente a Saigón y habló sobre una dictadura militar en Vietnam del Sur. En el año 1961, el presidente John Kennedy de los Estados Unidos prometió al gobierno de Vietnam del Sur su ayuda contra el terrorismo comunista. Entre el año 61 y 62 hubo múltiples asaltos aéreos contra las guerrillas del Vietcong y se utilizaron defoliantes, gasas, napalm y bombas con bala. Hablando del napalm, o también llamado gasolina gelatinosa, es un combustible que da mejor rendimiento que la gasolina normal. Por eso se usó en varias guerras, se lanzaba de barcos, tanques o lanzallamas. Y esta es la principal arma norvietnamita, era un fusil de asalto AK-47, era de buen alcance y tenía una resistencia increíble. Continuemos con 1963. El 1 de noviembre se da un golpe de estado en Saigón de los generales Minh y Canh. Se da el asesinato del presidente Diem y su hermano Nhu, que eran jefe de policía. Y el 22 de ese mismo mes asesinaron a John Kennedy en Dallas. Un año más tarde, Estados Unidos entró a la guerra tras un supuesto incidente naval el 2 de agosto. 5 días más tarde, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, en el que se autoriza al presidente Johnson iniciar operaciones militares a Vietnam del Norte. A pesar de esto, aún no derrotaron la guerra de guerrillas que empleó Vietnam del Norte desde el principio de la guerra. Después, en 1965, se realizó la Operación Rolling Thunder, que consistió en bombardeos masivos de Estados Unidos en Vietnam del Norte y desembarco de sus tropas por primera vez. Para esto se usaban los aviones que bombardeaban los terrenos norvietnamitas y sus caminos principales. En represalia, Vietcong explota la embajada norteamericana en Saigón. Ese año hubo una estrategia de búsqueda y destrucción de Westmoreland en las zonas enemigas en abril. Luego, en el año 67, se instala un régimen presidencialista en Vietnam del Sur, sustituyendo la dictadura pro-norteamericana. Este tenía estrategias como ataques comunes con oleadas de apoyo aéreo y algunos bombardeos terrestres, mientras que los norvietnamitas tenían una adaptación al terreno que permitía que vivieran a escondidas durante el día y en la noche podían realizar todo tipo de ataques empleando vegetación para acosar a su enemigo. Los escondites del Vietcong eran una red de túneles con una extensión de 220 kilómetros. En estos estuvieron más de 10.000 hombres durante el transcurso de la guerra. En la selva, la guerrilla usó muy bien su terreno para ganarle a los norteamericanos. Un año más tarde se presentó la ofensiva del Tet, que fue una operación militar planificada por el gobierno de Vietnam del Norte, llevada a cabo por su ejército. Esta se hizo ya que los norvietnamitas esperaban ocupar los centros urbanos del Vietnam del Sur y provocar un alzamiento popular. En este mismo año se suspendieron los bombardeos e iniciaron las negociaciones para el alto al fuego, y se elige un nuevo presidente que es Richard Nixon. Entre el año 70 y 71 ocurre la invasión norteamericana de Camboya y después la de Laos, en persecución de los ejércitos comunistas de dichos países, creando estragos en los campesinos. Luego, en el 72, se suspendieron las negociaciones y se presentaron operaciones de bombardeo estadounidense. Helicópteros fueron utilizados más que todo como un rápido medio de transporte de armas, soldados y heridos. Los estadounidenses fueron los que más los usaron. Los más comunes eran los Huey y los UH-1D. Los norvietnamitas usaban los tanques como medio de transporte terrestre. El oruga acorazado fue el más común. Ya en 1973 se firma el alto al fuego en París y Estados Unidos abandonó la guerra. Un año más tarde fue el escándalo de Watergate, que fue por el robo de unos documentos, lo cual provocó la caída de Nixon en el mes de agosto. En
En marzo de 1975 fue la ofensiva final. Se dio la rendición incondicional de Saigón a las tropas de Vietcong, por lo que termina la guerra y gana Vietnam del Norte. Y un año más tarde se inició la ofensiva de primavera que llevaría a las tropas comunistas a capturar Saigón y poner fin por completo a esta guerra.